Bien, buenas noches, bienvenidos a todos entonces a la tercera clase del curso de Desarrollo Web, módulo 3. La clase pasada ya habíamos realizado la inclusión de las vistas que habíamos creado módulos atrás en HTML y CSS. Entonces estamos introduciendo plantilla tras plantilla según la necesidad y vamos aprendiendo pues los lenguajes de programación también a necesidad. Ya habíamos hecho una introducción a PHP. De la misma forma, vamos a hacer una breve introducción ahora a MySQL, que es una base de datos, la cual vamos necesitando. Bueno, nosotros tenemos el login de acceso. Es lo primero que hemos decidido crear. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de planificación. Según a las funcionalidades que queremos que tenga nuestra aplicación, vamos a introducir pues vistas también a necesidad. Por lo tanto, ya introduciendo las vistas, en primer lugar que es el login, ahora lo que requerimos es hacer el acceso. Y el acceso se hace con dos elementos más de tecnología, que es el lenguaje de programación PHP y las bases de datos. Necesitamos combinar entonces las vistas HTML, CSS, que ya la hemos introducido, y ahora nos tocaría combinar PHP con MySQL. Ya habíamos hecho una introducción a PHP para poder adquirir los conocimientos necesarios. Ahora veamos cómo aplicarlo con MySQL. Pero, si bien ya sabemos HTML, CSS, ya sabemos PHP y necesitamos saber lo básico también de MySQL. Para eso, ustedes tienen en SAMP, en el panel de control, pues una opción que dice MySQL. Entonces le damos Start y ya podemos iniciar. Ahí lo tenemos. Ok. Para esto también hemos preparado, necesitamos una base de datos. Ok, la base de datos nosotros también tenemos que crearlo, es decir, para ponerlo más claro, nosotros habíamos hecho el front, o sea, las vistas, para que lo vamos a llamar front, end, que son las vistas en HTML y CSS. Ya sabemos las funcionalidades, que es para el back, en el cual hemos trabajado en PHP. Pero aparte de eso, necesitamos también saber MySQL para que éste se conecte con MySQL. Bueno, para que PHP se conecte con MySQL. Va de la siguiente manera. El usuario interactúa con el front, es decir, con nuestras plantillas en HTML y CSS, como tenemos aquí el usuario, el login de acceso. Esta información tenemos que enviarla a PHP y PHP tiene que consultarla a la base de datos. La base de datos le entrega una respuesta, que podemos ponerlo así, interactúan entre ellos. Y PHP solo devuelve HTML y CSS. Bueno, podemos ponerlo de hecho de esta manera, más simple todavía de entender. Así es el esquema de trabajo. Lo que me refiero es que em, quien está en medio de los dos es PHP. Fíjense, MySQL no toca HTML y CSS, sino PHP toca, o sea, logra la interacción entre el front, o sea, HTML y CSS, y MySQL en nuestras bases de datos. Por lo tanto, ahora nos toca aprender pues MySQL, que es lo básico. Bien, entonces, ¿qué es MySQL? Em, Directamente las siglas de MySQL es, mm, pues, para entender las siglas de MySQL, tenemos que entender, primero que nada, SQL. ¿Qué significa SQL? Significa Structure Language Query, es decir, lenguaje estructurado de
consulta o consultas estructuradas, en pocas palabras. Estos serían las siglas de SQL. Y ustedes van a notar que todos los motores de bases de datos, como por ejemplo, yo tengo, a ver, motores de base de datos. Hay más de uno, bastantes. Por nombrar algunos, tenemos, por ejemplo, SQL Server, o Postgres. Bueno, aquí los tenemos en este dibujo. MongoDB, Cassandra, SQLite. Y bueno, MySQL está a la par con los más potentes. Y déjenme decirle que es compatible con todos. No he conocido ningún sistema de alojamientos, o sea, de dominios, o proveedora de dominios, de hosting, que no soporte MySQL. De ya entrar con MySQL, entramos con todos. Ya no nos olvidamos de la compatibilidad. A diferencia de que si optemos por otros, como por ejemplo SQL Server, tendríamos nosotros que saber si el proveedor de hosting trabaja con SQL Server. Pero sí o sí trabajan con MySQL. Bien. Entonces, lo que aquí nos interesa, lo que destaca es SQL, que significa Structured Language, Query Language, ¿no? Lenguaje de consultas estructuradas. Bien, MySQL también es una base de datos de característica relacional. ¿Qué quiere decir relacional? O sea, si todas estas bases que estamos viendo aquí también son relacionales. Hay bases de datos que no, bases de datos que no son relacionales, que solamente almacenan información, como por ejemplo, algunos les pueden denominar Excel, donde simplemente almacenamos la información en celdas, pero no se relacionan entre ellas, a diferencia de Access, que sí pueden relacionarlas. Es decir, que una tabla o una hoja donde guardamos la información va a tener relación con una tabla o una hoja donde está otra información. Bien, ya vamos a entender más acerca de eso. Es base de datos relacional. MySQL. Ahora, es uno de los tantos, repito, pero es el que hemos elegido por su facilidad de comprensión. Su curva de aprendizaje es fácil, es compatible con muchos proveedores, y si su sistema, el que crean aquí, quieren subirlo posteriormente a un proveedor, se puede hacer. Bueno, ¿cómo empiezo con MySQL? MySQL ya está integrado en SAMP, que es una suite de paquetes de software. Como hemos integrado Apache, nuestro servidor que tenía PHP integrado. También está MySQL, entonces ahí, o sea, no tenemos por qué descargarlo aparte, pero si nosotros quisiéramos, podríamos descargar MySQL muy aparte, independientemente. Lo instalamos y vamos a tener todo lo que ya tenemos aquí. Bueno, esta es su página oficial. Pueden descargarlo, solamente MySQL, la versión que quieran. Por si acaso, no es que si se descarga MySQL van a tener PHP. Solo es MySQL, solo es el motor de base de datos. Y eso es lo que almacena la información que PHP consulta para devolvérsela a CSS. HTML CSS le hace una petición a PHP, le entrega una petición a PHP, PHP la consulta a MySQL y así. Este esquema es el que sigue. Entonces, me repito, para poder trabajar con MySQL, que ya está en nuestra suite SAMP, solamente lo ejecuto e ingreso a la dirección localhost php myadmin. Bien, MySQL, como digo, es una base de datos, es un motor de base de datos que no necesariamente debe tener interfaz. De hecho, para acceder nativamente a MySQL, nosotros podríamos hacerlo en consola de comandos. Si presionan MySQL, perdón, si ustedes ingresan
al disco C, de ahí ingresan a SAM, de ahí ingresan a MySQL, ahí en su directorio de MySQL, ojo, que ingrese a SAM, que es lo mismo que si yo estuviese ingresando aquí, a equipo, disco local C, me voy a SAM y me voy a MySQL. Recuerden que SAM tiene FileZilla, tiene Apache, también tiene MySQL aquí integrado. Y aquí en MySQL, en bin, está el ejecutable de MySQL. O sea que nosotros podríamos ingresar, como digo, a la carpeta y ahí está nuestro ejecutable, que es MySQL. Ahí, para que se vea mejor, aquí, MySQL. Bien, ahí está. Como pueden ver, no debemos introducirnos con un acceso primero que nada. Ok, entonces, una forma de trabajarlo es con interfaz de comandos. Es decir, nativamente sería así, pero como muchos programas tienen su propia interfaz gráfica y su interfaz gráfica de MySQL se llama PHP Esa es la interfaz gráfica que nos permite gestionar el motor de base de datos MySQL. No, no es PHP, no es MySQL, solo es la interfaz. Es decir, en una computadora, la interfaz que nos permite gestionar el aparato, o sea, el hardware es el sistema operativo que se llama Microsoft. Microsoft es un sistema operativo. macOS también es un sistema operativo. Android también es un sistema operativo. Es decir, es la parte lógica, lo que nos permite gestionar esto para que no tengamos que typear comandos. Entonces, para evitar eso, utilizamos interfaz gráfica, que es PHP Miami. Para los que somos principiantes va muy bien. Simple. Bien. Aquí lo que está a la izquierda es la lista de las bases de datos que nosotros tenemos. Hay algunas que vienen como por ejemplo por default Information Schema, Performance Schema. No lo borren, son información que él requiere, que él necesita. Aquí nos dice el tipo de servidor que está utilizando. Nos dice el usuario actual con el que estamos logueados. Que por cierto, MySQL apenas instalado, tiene un usuario por default llamado root y una contraseña vacía para que tengamos en cuenta. Nosotros podemos ver todas las cuentas de usuario aquí. Root y no tiene contraseña. No. Ingresamos con localhost, como también podríamos ingresar con 127.0.0.1. Podríamos darle contraseña, pero yo prefiero al principio que no lo hagamos por evitarnos complicaciones. Repito que aquí a la izquierda tenemos la lista de las bases de datos que nosotros pues, tenemos. Muy bien. Entonces, nuestra base de datos, la que vamos a crear, así es. Voy a agarrar esta y la voy a exportar. Muy bien. Y voy a borrar para hacerla desde el principio porque yo ya lo tenía. Yo me voy aquí a donde dice, me voy a hacer un clic aquí, donde dice 127.0.1. Me voy a la pestaña base de datos. Yo tengo la base de datos ya sistema almacén, que ya lo habíamos trabajado anteriormente en otra entrega del curso. Y lo voy a eliminar para que nosotros lo hagamos desde el principio. Bien. Ahora, como toda base de datos, antes de empezar a ejecutarla aquí, necesitamos planificación. ¿Y a qué me refiero con la planificación? Al igual que nosotros hemos pensado cómo hacer la interfaz de nuestra aplicación web y hemos decidido qué funciones va a tener, también necesitamos decir qué datos necesitamos almacenar pues, en nuestra base de datos. Qué información se debe almacenar para que nosotros lo tengamos ahí. La finalidad de un sistema es eso, tener información guardada, poder manipularla. Bueno, entonces nos vamos ustedes si lo han instalado por primera vez, deben tener pocas bases de datos que son las que vienen por defecto. Se van a ir a nueva base de datos, clic en nuevo para crear una nueva base de datos. Vamos a elegir el cotejamiento UTF General Sí, que eso nos va a permitir evitar errores de caracteres especiales como
un apóstrofe, como un acento, etcétera. Y finalmente le vamos a dar el nombre a nuestra base de datos. Ojo, todo esto que estoy haciendo podríamos haberlo hecho por consola de comandos también, pero si no somos usuarios expertos, utilicemos la interfaz, obviamente. Entonces vamos a darle un nombre que se va a llamar sistema almacén y vamos a crearlo. Una vez ya creado, lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos, fíjense que no tiene nada, no tiene tablas. Bueno, veamos el ejemplo de otro sistema, por ejemplo, esta base de datos se llama sistema. Estas son tablas o también conocidas como objetos, así se llaman. Ahorita tenemos la base de datos, pero no tenemos sus objetos o sus tablas. Los objetos o las tablas son los apartados o digamos que los cuartos por separado donde se van a almacenar la información que concierne. Por ejemplo, el objeto usuarios, el objeto empleado, el objeto departamentos, casa, etcétera. Todo lo que concierne información con empleados se va a ir a esa, a ese objeto o a esa tabla. Todo lo que concierne con información mm, a departamentos o casas se va a ir con esa tabla y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que planificar qué información o qué objetos son los que van a trabajar en nuestro sistema. O dicho de otra manera, qué roles van a participar en nuestro sistema. Entonces, todo es cuestión de, al menos lo que yo hago, es agarrarme un Excel, así es, y es más fácil, le recomiendo hacer, así como hemos planificado las interfaces de nuestro sistema en papel y lápiz, pues yo agarro un Excel, que ustedes pueden hacerlo también en papel y lápiz. Hay formas de hacerlo. Y vamos a decir base de datos, pues guión sistema almacén. Muy bien. ¿Por qué lo hago yo en un Excel? Bueno, porque es fácil. El hecho de que tenga celdas me ayuda a manipular mucho más rápido y a pensar o a tenerlo mejor estructurado nuestra planificación de base de datos. Bien, se ordena así, con celdas. Tal como lo vemos, empezamos a typear pues lo que va a tener. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debe tener? O sea, imaginemos que este sí es este es el Excel, donde van a estar pues, nuestras celdas, o perdón, nuestras columnas. Y tenemos que pensar, repito, qué elementos van a participar en nuestro sistema. Un ejemplo, si nuestro sistema es de almacenes, ¿qué elementos participarían en un sistema de almacenes? Primero que nada, pues los usuarios para poder acceder a un sistema. Si nosotros queremos que tenga autenticación, si no queremos que no tenga autenticación, o sea, como ya lo habíamos planificado anteriormente, habíamos dicho que va a tener pues un módulo de seguridad de autenticación, o sea, un login de acceso, por eso tenemos el front. Entonces necesitamos que haya usuarios almacenados para que PHP pueda consultar los usuarios que tenemos en la base de datos y darnos el acceso correspondiente. Muy bien. Entonces, uno de ellos es usuario. Por lo tanto, ponemos aquí de nombre de la tabla, usuario. Ese es el nombre de mi tabla. Muy bien. Ojo, yo lo hago en minúscula y no utilizo plural. ¿Por qué? ¿Por qué eso de no utilizar plural? Porque estamos hablando de un objeto y esta es una parte bien fundamental que quizá en el colegio o en la academia o en la universidad nos indican que un objeto es como un molde. Es como que le metes los ingredientes y algo sale de ahí. Imagínense un molde de torta que es redondo y luego le meten ingredientes que son vainilla, harina y huevos. Ok, entonces sale una torta de vainilla, sabor vainilla. Ahora,
Imaginemos que agarramos el mismo molde y le metemos harina, huevos, sabor, esencia de chocolate. Entonces sale una torta sabor chocolate. Son dos productos distintos, pero con las mismas características. O sea, si el molde es redondo, los dos van a ser redondos. Si el molde tiene un diámetro de 30 centímetros, pues entonces va a tener un diámetro, los dos van a tener diámetros de 30 centímetros. Estructuralmente son iguales, pero con valores distintos. Ojo, entienden, ¿verdad? El valor puede que tenga, es como el molde o el objeto persona. Todas las personas tienen las mismas estructuras, o sea, las mismas estructuras físicas. Ojos, pestañas, cabello, altura, todos tienen eso, pero tienen valores distintos, o sea, color de ojo distinto, color de pestañas distintos. Vámonos con usuario. ¿Qué características tiene un usuario? O sea, ¿qué elementos? Y a esto se le llama atributos. A eso me refiero con esas características. Atributos o características. ¿Qué características tiene un usuario que cualquier otro usuario en el mundo pueda tener? Bueno, primero que nada, tiene un ID usuario. El ID usuario es un valor único que no se repite en ningún usuario. Es decir, puedo tener 10 usuarios, pero el ID va a ser distinto en cada uno. Es como el carnet de identidad. 100 personas tienen carnet de identidad, pero tienen valores distintos. Carnet de identidad 717, carnet de identidad 603, etcétera. Bien, después un usuario también tiene un login de usuario que nos va a servir para esto, para el que está aquí arriba, para que podamos introducir. Y este no necesariamente es un valor único, es decir, todos los usuarios, puede haber más de un usuario que tenga un valor igual. Un usuario que se llame admin, otro usuario que se llame admin, etcétera. Aunque legalmente, por expresión de calidad, no deberíamos tener logins de usuarios iguales. ¿Qué más tiene un usuario? Un usuario tiene una contraseña. ¿Qué más tiene un usuario? Podría tener un rol, podría tener un estado, si está activo, no está activo, etcétera. Bien, dejémoslo básicamente con esto. Un usuario tiene un ID, un identificativo, tiene un login y tiene un password. Basta. Y también podríamos ponerle ya rol usuario o cargo o categoría para distinguir. Puede que haya usuarios con menor rango que otros y eso nos limita al sistema. Es decir, el usuario administrador sí puede registrar productos, pero el usuario, no sé, cajero no puede registrar productos, solo puede venderlos. Bueno, yo coloco el nombre de la tabla en negrita y lo pongo en relleno amarillo. El resto son atributos. Bueno, ¿y qué pasaría con estos atributos? Ahora imaginemos esto. Por eso lo hago en Excel, porque me es más factible esto. Una vez que yo he terminado de hacer una tabla, antes de pasársela aquí a MySQL, de ponerlo aquí en sistema de almacén que no tiene ninguna tabla, pues yo hago una simulación para ver cómo me va a quedar. Yo tipeo aquí, por ejemplo, usuario, el nombre de mi tabla. Voy a pegarlo. A lo contrario, muy bien. Y hago la simulación de un registro o de varios registros para ver cómo va quedando. Por ejemplo, en la tabla usuario voy a registrar un usuario con ID 1, login de usuario va a ser admin, de password va a tener admin 123, de rol va a tener pues administrador. Y de momento pues parece que podría funcionar bien. Esto me da una vista más clara y global de cómo iría quedando mientras yo voy registrando usuarios. Ahora, por ejemplo, yo podría suponer que voy a registrar otro usuario con ID 2 de login moderador, de password mod 123, de rol pues moderador. Muy bien. Entonces veo que así voy arrojando registros. Fíjense, todos estos registros, a cada uno de estos se llama registros, obviamente, tienen las mismas características. Es decir, este registro pues tiene un login, un password, un rol y un ID.
Este otro registro también tiene un rol, un password, un login y un ID. Por lo tanto, repito, un objeto, que es esto, funciona como un molde, donde le introducimos simplemente valores, pero eh, vamos sacando eh, personajes o registros con las mismas características. Por eso es un molde. Es un objeto esto. ¿No? Un objeto es aquel que tiene las mismas características que otro objeto semejante, pero que pueden variar con sus valores. O sea, hemos sacado de un objeto, o sea, hemos sacado un registro con las mismas características ID, login, password, usuario, pero con distintos valores. Y a esto me refiero. Estos valores, este objeto está funcionando como un molde. Nos saca varios registros iguales, pero con distintos valores. O sea, con mismas características, pero con distintos valores. A eso me refiero con objeto. Por eso dicen objeto. Ya habrán escuchado de la programación orientada a objetos. Bien, para eso es que utilizo Excel. Me permite tener una vista más global de lo que sería si yo decido colocar un usuario, o sea, un objeto con estos atributos. Entonces hago la simulación, digo, sí, está quedando bien. Va a funcionar una previa. Una vez que ya he decidido que va a funcionar, pues yo me voy a mi base de datos recién. Y en sistema almacén, fíjense, ya estamos dentro del sistema almacén, nuestra base de datos, porque si estuviéramos aquí en 127.0, no estaríamos en ninguna base de datos. Necesitamos situarnos aquí al sistema almacén. Y aquí recién nos va a decir que podamos crear tablas, o sea, u objeto, o como queramos decirle. Bueno, un objeto con cuántos atributos. Recordemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 atributos. Este es su nombre. Bien, el nombre de la tabla se va a llamar usuario y va a tener pues 4 atributos. Entonces con eso es suficiente, 4 podríamos aumentar y podemos seguir aumentando también más si quisiéramos. Aquí arriba lo pone. Pero empecemos por usuario, porque necesitamos usuario para poder hacer funcionar esto, el login de acceso. Si no, PHP no va a saber a qué base de datos o a qué tabla consultar la información que nosotros typemos aquí para poder hacer un login. Por lo tanto, esto lo tenemos ahí o en una segunda pantalla, de acuerdo a nuestra comodidad. Vámonos a nuestro gestor de base de datos. Y tipeamos, primer atributo, decimos que va a tener un ID usuario. Bien. Aquí seguramente en la escuela nos habrán enseñado que en Access el ID o el identificativo 1 de cada registro que va a salir, como ya hicimos la simulación, aquí abajo, tiene que ser absolutamente distinto. O sea, el ID o a lo que le llaman o es más conocido como llave primaria. Entonces el ID usuario, por simple lógica, pero no es obligatorio hacerlo así. Yo hago que el ID sea de tipo entero, o sea, y autoincrementable. Autoincrementable le da automáticamente el primary key, como podemos ver aquí. Primary key quiere decir que ahora esta es la llave principal. Es un valor único de cada registro que ningún otro registro lo va a tener. Nosotros podríamos haber puesto el login de usuario o la password aquí, admin 123. Aquí de rol de usuario, pues moderador también. Y es más, podríamos haber puesto el login de usuario, suponiendo moderador también, digo admin también. Tenemos dos registros casi idénticos, salvo por el ID. El ID es lo único que distingue uno del otro. Y por ende ya es un producto distinto. Solamente con que tenga ese valor distinto de cualquier otro registro, y nosotros podríamos copiar esto tal cual, y aquí ponerle un 3. Y repito, solamente porque tienen un valor distinto, ya es otro registro. Así es como el sistema lo entiende. Por eso es algo muy simple, pero totalmente esencial, útil y esencial para nuestras bases de datos. Tener un dato que nunca se va a volver a repetir.
lo dejo autoincrementable para que la misma base de datos le asigne un valor cuando existe un registro. No tengo que asignarle yo este dato. 1, 2, 3. Él automáticamente lo va a hacer, por eso autoincrementable, va aparte desde el 1. Segundo valor, decimos que tenemos el login, el password, el root. Nos vamos aquí el nombre del campo, que es login usuario. Y aquí vamos con los tipos de datos. Para saber qué tipo de datos, qué nos referimos con tipo de datos, y ya habíamos visto en programación que hay tipos de datos enteros cuando se trata de números redondos, hay tipos de datos booleanos cuando hay comas, puntos, hay cadenas cuando hay letras o caracteres especiales. Y bueno, igual en base de datos hay tipos de datos también y bastantes más, de hecho. Y eso es porque, bueno, es una base de datos, tiene que trabajar con harta información y entonces tiene que clasificar bien esa información. Eso es para una correcta manipulación. Y login usuario, de ya entendemos que es una cadena, es decir, ¿por qué? Fíjense cómo registraríamos un login usuario, con letras. De ya que tenga una letra, un carácter especial, entonces basta con poner el tipo de dato, o varchar o text. ¿Cuál es la diferencia entre varchar? En varchar nosotros podemos limitar la cantidad de caracteres que puede ingresar. Es decir, si aquí ponemos que login va a tener un char o varchar, es lo mismo, de 30 caracteres, quiere decir que si, por ejemplo, nosotros aquí ponemos un usuario que se llame todo esto, no debe pasar la cantidad de caracteres de 30. Si, por ejemplo, 30 fuera hasta aquí, entonces la base de datos solo va a guardar hasta aquí. Y el resto no lo va a tomar en cuenta. Es decir, nos limita a que seamos 30 caracteres. Y cuando registremos, solo va a registrar los primeros 30 caracteres. Pero si no tienes menos de 30 caracteres, igual, registra todos. Si tienes más, solo hasta el conteo de 30 caracteres y el resto, pues los borra. O sea, los hace o los omite. Y bueno, por eso es char. Limitamos la cantidad de caracteres que puede tener un registro o el valor de ese campo. Ojo, a esto le llaman campo, columna, duplas. Hay varios nombres que se pueden estar encontrando en Internet. Como decirle campo es suficiente. Bien. El otro valor, el otro tipo de dato que les había mostrado, que es text, ya es cuando nosotros, pues, no sabemos si va a tener cientos o cientos de caracteres. A diferencia aquí que si colocamos varchar y la longitud máxima que es 30, en el próximo que es, por ejemplo, password, y colocásemos int, el text, pues es para darle cabida libre ilimitada. Es decir, ya no te limito ni a 30, ni a 50, ni a 100. A la longitud que tú quieras de valores. Por eso no se coloca aquí nada al lado. Pero password la vamos a dejar como un máximo, pues, char de 255. Así es, 250 mejor. Bueno, ¿y por qué dejo harto? Bueno, por una razón. Sé que aquí nuestra password parece de pocos caracteres. De hecho, si contamos la cantidad de caracteres que hay, bueno, no los devuelve. Aquí son 3, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Contándolo, no superan los 250 caracteres máximos, pero una password debe pasar de esto a esto. A esto se llama encriptación. Esto es como MySQL debe almacenar su password encriptada. Es decir, nosotros tenemos que almacenar passwords encriptadas. Y por eso, esa encriptación tiende a ser larga. Y con 250 caracteres va bien. A veces llega a ser de 120, ciento y picos caracteres. Podrían decir que lo dejamos en text, pero todo el momento no veo la necesidad de dejarlo en texto. En texto, en formato text, nosotros lo dejamos, ojo, cuando se trate de, por ejemplo, un campo donde tiene que almacenar un mensaje de correo electrónico. Ahí nosotros podríamos typear una carta larga y va a almacenarlo. De momento lo vamos a dejar con varchar de 250. Los tipos de datos
Vamos guardándolos aquí también para que se definan. Definimos, entonces escribimos el nombre del objeto, de nuestra tabla. Esto ya es una tabla, todo esto es una tabla. Y una tabla está constituido de duplas o de columnas. Y cada una de estas tiene su tipo de dato con el que se va a trabajar. Luego el rol usuario, también un char de, pues, 30, igual es suficiente, porque aquí vamos a colocar o administrador, o moderador, o cajero, y eso no ocupa más de 30 caracteres. Hasta ahí tenemos lo suficiente. Entonces, ya habiendo definido cuánto va a ocupar cada uno, y esto, ojo, definir estos datos, o sea, qué tipos de datos va a ser, ya lo definimos nosotros cuando hacemos las simulaciones y decimos, sí, va a ocupar bastante espacio. No, mejor que trabaje solamente con números. Entonces, ahí vamos definiendo los tipos de datos que va a utilizar cada columna. Por lo tanto, ya listo, con ese Excel a la mano, con eso, pues vamos escribiendo fácilmente aquí sin ya matarnos pensando al paso. Mejor hacer una planificación. La forma en la que yo hago la planificación de base de datos es en Excel. Otros lo hacen, pueden hacer en papel y lápiz. Claro, uno al iniciar estudiando también lo hace en papel y lápiz. Es cómodo y divertido. Igual que los esquemas para visualización, es decir, igual que el front, igual que las plantillas HTML y CSS, lo hacen en lápiz, igual dibujan los desarrolladores, el front. Como también pueden utilizar aplicaciones Wireframe que ya vimos en el módulo pasado, como Figma, como Wireframe CSS o servicios en línea que nos permiten hacer interfaces. Podríamos usar eso, pero cualquier modo que nosotros utilicemos, lo importante es que saquemos una buena planificación para que después no estemos pensando qué deberíamos escribir, cómo deberíamos hacer, si no ha funcionado y al momento de hacer registros, pues era mejor que lo pongan en varchar de 250 o un text o este nombre no estaba bien, etcétera. Por eso lo hago en un Excel porque la planificación es mucho más fácil ahí. Y ya me ahorra el pensarlo, repito. Por último, voy a colocar mi último campo, que es el rol usuario. Y el rol usuario, pues, como ya había dicho, varchar de 30. Listo. Aquí, por si acaso, en tipo int, no ponemos ningún tipo de, o sea, ninguna longitud máxima esperada. Es mejor dejarlo así, como está, vacío. Hay algunos que no requieren darles longitud, como por ejemplo text. Yo no requeriría darle longitud porque ya sabemos que es infinito de caracteres. Entonces, bueno, no sé si será infinito, ¿verdad? Habría que comprobarlo de alguna manera. O por ejemplo, datetime, que trabaja con letras para almacenar fechas, horas y fechas. Una vez hecho esto, pues solamente lo debo guardar y ya está. Fíjense que ya he creado mi primer molde, es decir, mi primer objeto que es usuario. Eso indica que yo voy a utilizar usuarios en mi sistema. Normalmente en una aplicación sí es válido utilizar usuarios. Bueno, excepto una aplicación de juegos, como que no. O hay aplicaciones de móviles que no requieren, pues, una, el objeto usuario, porque no ingresamos como usuarios directamente a jugar y ya. Todo depende a nosotros. Hay aplicaciones web que no requieren que el usuario dice, bueno, solamente es una página para que de biblioteca, o sea, un sitio web de biblioteca, donde la gente va a consultar si hay un libro. No, ahí no requiero que existan usuarios, o sea, credenciales de acceso, porque no va a haber login de acceso como está aquí. No tienen por qué identificarse, simplemente consultan. Y bueno, en este caso, pues no utilizamos este objeto, pero para nuestro caso, que es un sistema de almacenes, sí, pues tiene que haber un ingreso. Ahora este está vacío. Vemos aquí en examinar. Esta es la lista en vertical, tal cual como lo tengo en Excel, de de las duplas de mi tabla. Pero aquí en examinar, puedo ver que tengo en vertical ya los campos, tal como está en el Excel, como hice la simulación hace un poco. Y aquí yo ya puedo empezar a
insertar información. Para insertar información, lo lógico sería que lo hagamos desde el PHP. Pero como recién nuestra base de datos se está creando, como recién estamos ingresando, o sea, creando nuestra interfaz y todo, siempre, por defecto, todos los desarrolladores crean un usuario por default. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Lo creamos a nivel de base de datos, es decir, no con la ayuda de alguna interfaz. O perdón, no con la ayuda de ningún sistema. Hay un apartado aquí que me dice insertar. Insertar. Y bueno, aquí va de la siguiente manera. Nosotros podemos hacer, insertar, borrar, hacer y deshacer la información que esté en la base de datos, porque gracias a la interfaz que nos provee PHP podemos hacer caso omiso del lenguaje de programación de base de datos. Y es que sí, las bases de datos son un lenguaje de programación. Por eso de ahí el nombre SQL, que es Language Query Structure, o sea, lenguaje estructurado. Y el lenguaje de programación de las bases de datos se dividen en dos áreas, o sea, en dos partes, en dos pedazos. Entonces recuerden, ¿qué significa SQL? Es lenguaje estructurado de consultas o lenguaje de consulta estructurada, mejor dicho. Es un lenguaje de programación, al fin y al cabo, sí. Podemos manipular la información con su lenguaje de programación. Que también por todo esto que estamos haciendo, repito, de principio a fin, todo lo que hagamos aquí en la interfaz, podemos hacerlo desde la interfaz de comandos, es decir, solo typeando. Pero ya les dije, como estamos empezando, es mejor hacerlo con ayuda de interfaz. Para algo está ahí. Y repito, MySQL, que es una base de datos relacional que tiene por defecto un root y un usuario llamado root y password es vacío, pues al igual que todos los lenguajes, o sea, perdón, al igual que todas las bases de datos, se distingue, tiene un lenguaje de programación que es SQL. Las bases de datos, SQL Server, MongoDB, Postgres, todas manejan el lenguaje SQL, el cual a su vez SQL se divide en dos áreas, DDL y DML. Bien, DDL es el lenguaje de definición de datos. Es la parte de SQL que nos permite definir datos, al que le llamamos por eso lenguaje de definición de datos. Son las siglas Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos. Y este es, pues, lenguaje de manipulación de datos. Es el que nos permite agarrar los datos que ya están, pero nos permite hacer con ellos lo que queramos. Es decir, cambiarlos, verlos, sumarlos, cosas así. Agarrar la información que ya está con DDL. O que está en el molde de DDL. Bueno, vamos con lo siguiente. Empecemos con lo primero. Siempre de entrada se utiliza DDL. DDL, recuerden, lenguaje de definición de datos. ¿Para qué sirve DDL? Pues para hacer que usuario, o sea, perdón, para que nuestra tabla, para crear tablas, para definir campos, todo lo que hemos hecho hace poco,
que es crear esta tabla y, en pocas palabras, por ejemplo, crear una nueva tabla, y para crear una nueva tabla aquí en este sistema de almacén, yo agarro, y fíjense que si yo tipeo algo, por ejemplo, ID, ahí está suficiente con esto, y yo guardo, lo que estoy haciendo es utilizar lenguaje DDL, estoy definiendo datos, o sea, cómo tienen que ser estructuralmente. Así es, el DDL nos permite definir la estructura del objeto o crear objetos. Yo guardo y fíjense lo que aparece aquí arriba. Ups, bueno, no se apareció ninguna consulta. Normalmente sí, pero voy a borrarlo. Me voy a ir a mi tabla. Aquí tengo tabla FC, la que he creado. La voy a eliminar y ahí está. Ok, lo que ha hecho es una consulta DDL. Las consultas DDL son estas. Básicamente son las siguientes. Crear, alterar, vaciar y truncar. Bien. Podemos practicar estas consultas justamente en un apartado que dice aquí SQL. Ahí está, ejecuta las consultas SQL en la base de datos sistema almacén. Aquí podemos ejecutar consultas como si estuviéramos en la consola de comandos. Tiene también este apartado PHP por si nosotros queremos hacer la vieja confiable de pues practicar consultas aquí o hacer consultas aquí como si estuviéramos haciéndolo en la consola de comandos, repito. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una nueva tabla y vamos a hacerlo así, vamos, aparte de en nuestro sistema de almacén, aparte de utilizar usuario, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, producto, ¿no? Producto, el objeto producto. Entonces, estamos pensando y decimos, bueno, vamos a utilizar pues producto. Repito que lo hago en minúscula y sin separaciones, y sin juntar dos palabras y en singular, porque es un molde, es un objeto. Yo no utilizo un molde para cada registro nuevo que cree, simplemente utilizo el mismo molde, por eso es uno, el molde o el objeto. Vayámonos de nuevo al ejemplo de las tortas. Solo utilizo un molde para hacer cada torta. No utilizo varios, sino llamaría moldes, objeto moldes de varios. Molde, porque solo es uno y de ahí sale pues el producto. Entonces, en este caso, mi molde o mi objeto se va a llamar producto, que va a tener obviamente un ID producto, va a tener una descripción, va a tener una categoría, un precio, ¿no? Va a tener una marca, un proveedor, una imagen. Imagen producto ya. También cuando demos nombres a nuestras duplas, o perdón, a nuestros campos, no debemos utilizar igual plural. No decimos imágenes, es un molde, es un singular. Ni tampoco debemos utilizar espacios separados para los nombres. No hacerlo de esta manera. No podemos entrar aquí, perdón, y crear un nombre de columna como en usuario que tenga espacio. Por ejemplo, login usuario, yo le he puesto una barra baja. No puede haber espacio. Bueno, me voy a ir a SQL de nuevo. Tengo que irme a la raíz de la base de datos. Me voy a SQL para que me diga que puedo hacer consultas directamente a la base de datos sistema almacén. Pues yo ya he definido aquí qué va a tener qué campos va a tener mi objeto, mi tabla producto. Ahora solo me queda decirle pues que esto es bueno, a los que son IDs vamos a ponerle primary key de tipo entero, de tipo primary key, indicando que eso es autoincrementable. Lo mismo aquí ha pasado en usuario. Era un autoincrementable que se ha convertido en llave primaria. La descripción vamos a hacer que es un char de
100 caracteres, no creo que entre más. Categoría, pues va a ser un char de 50 caracteres, suficiente. Para precio, ojo, para precio vamos a utilizar doble. Pueden utilizar float para números flotantes, pero yo utilizo doble, o perdón, decimal. No doble, sino doble. Utilizo decimal de 10,2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo meter hasta 10 enteros en un precio. Por ejemplo, tuviese un precio que fuera 500,000 punto 0,50. Entonces, entre los enteros yo puedo tener hasta 10 caracteres, o sea que puede ser más de 100 millones y no creo que exista un precio con más de 100 millones. Y de decimales hasta 2, o sea, no, hasta el 99 de decimales. Bien, eso es decimal. Puede aumentar la cantidad de dígitos que puede tener, de enteros que puede tener antes de la coma o del decimal. La marca, char, pues de 50 también. El proveedor, ya pues, el proveedor vamos a ponerle también de 50. La imagen del producto, aquí no, recuerden no poner o sea, no poner espacios vacíos, sino barra diagonal. La imagen del producto va a ser de un char de 100. ¿Por qué de 100? Porque la imagen, el campo imagen del producto, donde guardamos la imagen del producto, no guarda la imagen en sí, o sea, la fotografía. Lo que guarda es el nombre de la fotografía. Ya van a ver cómo funciona eso. Y entonces, habiendo definido nuestra segunda tabla, que es productos, yo voy a hacerla directamente en lenguaje DDL, con consultas, que van a ver que es lo mismo que hacer aquí que como lo he hecho en usuario. Entonces, aquí yo voy a crear mi nueva tabla. Para eso digo create. Le pongo el nombre de la tabla. Antes de nada, recuerden que toda esta información también lo pueden consultar en el manual de MySQL, documentación. Ahí está, para saber cómo es la sintaxis de los lenguajes de DL y de ML de MySQL. Aquí te indica en alguna partecita, documentación, ok. Referencia manual, guías, ok. Para APIs, es bastante extenso, diría yo. Mejor buscan de la siguiente manera. MySQL DDL, lenguajes de manipulación de datos. Y bueno, ahí te indica cuáles son. El create, el alter, el drop, te da algunos que otros ejemplos. Esto lo está haciendo con Workbench, que es otra interfaz de administración de MySQL. No es PHP sino es Workbench. Es lo mismo que PHP, solo que con un aspecto distinto. Es exactamente lo mismo. Podemos crear tablas, duplas, etc. Y esto es en modo consola de comandos, así sale. Bien, aquí nos muestras algunos ejemplos, pero para evitar la investigación, ahí estamos de DL select. Ahí están los comandos básicos. Bien, digo, para evitar el investigar, pues lo revisamos aquí, lo hacemos aquí en el curso. Bueno, vamos de nuevo aquí y decimos, para crear una tabla, ahí nos dice que debemos utilizar el comando create, el nombre de create table, luego el nombre de la tabla que nosotros queremos dar, que es en este caso producto,
Entre paréntesis debemos colocar los nombres de los campos, que aquí es ID producto, el tipo de dato que va a ser, que es auto incrementable, ahí está, se está poniendo, va a ser un primary key. Primary key. Coma, otro campo, otro nombre de campo, que va a ser la descripción. Luego su atributo, es decir, el tipo de dato que va a utilizar, que es varchar. Entre paréntesis hay que poner la cantidad de caracteres que va a tener, que es, ¿cuánto habíamos dicho que era? 50, digo, perdón, 100. Coma, otro dato, que es la categoría, después el precio, marca, proveedor, imagen, etcétera. Bien, entonces aquí vamos colocando, pues voy copiando esto. Ups. Ups, se creó. Ya, no, todavía no, qué bueno. No se ha creado porque esto lo hice mal. Muy bien. Entonces vamos colocando estos datos. Yo los llevo de lado. Decimos que necesitamos después de la descripción la categoría, que va a tener un varchar, pero de 50. Luego el precio. Que va a ser un decimal. Y en este caso coloco 10 enteros, coma 2. Luego va a tener la marca, que va a ser un varchar de 50. El proveedor, que va a ser un varchar pero de 50 también. Y por último, la imagen del producto, que va a ser un varchar de 100. Una vez terminado, el último no tiene coma. Ya con esto debería bastar. Continúo. Pues me está diciendo qué tipo de dato es conocido, auto-increment. Ah, no he dicho aquí. Ah, perdón, aquí hay que poner que sea entero. Obviamente es un int, entero. Y recién autoincrementado, tiene que ser entero. Tenemos que indicar el tipo de dato. Hemos dicho que como atributos extra va a ser autoincrementable y va a ser la llave primaria. Ingresamos y ya está. Ahora, como ven, se ha creado el usuario. Y si no, perdón, el producto, y si nos vamos ahí, pues ahí tenemos toda en estructura, podemos ver cómo está compuesto, cómo está hecho la tabla producto. ¿Ven? Tal cual como si lo hubiéramos hecho aquí en producto o en como lo hicimos en usuario. Entonces eso es DDL. Ese create que han visto es parte de los comandos DDL, lenguaje de definición de datos. Estamos definiendo la estructura, por eso se dice definición. Ahora, decíamos que los comandos DDL, o sea, el lenguaje de definición de datos, que es parte del lenguaje SQL,
Solo que usamos al principio una sola vez. Bueno, lo volvemos a utilizar según la necesidad, pero de ahí, cuando definimos, la idea es no moverlos más. Pero si necesitamos alterar algo, pues utilizamos más comandos de DL. ¿Entienden? El resto, lo que se va utilizando dinámicamente bastante, ya es el DML, la manipulación de datos, la información que ya almacenamos. Para almacenar información, mejor dicho, utilizamos DML para insertar información, para insertar registros. Y para manipular esa información, utilizamos DML. Por de ahí, lenguaje de manipulación de datos. Tengamos eso en cuenta. Repito, los DDL es solamente para definir la estructura de nuestra base de datos. Y los DML es para agarrar lo que contiene esa base de datos. Agarrarla, insertarla, etc. Bien. Lo que hemos hecho hace poco al crear la tabla producto es utilizar DML. Manualmente lo hicimos. Pero recuerden que pueden hacerlo con la interfaz así de simple como hicimos usuario. Ya tenemos lo que vamos a hacer ahora es colocar un registro. Como ya había dicho, por default, siempre a nivel de base de datos, nosotros utilizamos registros. Fíjense lo que nos está devolviendo aquí. Fíjense esta consulta. Select de usuario, o sea, quiere ver todo lo que hay en la tabla usuario. Y no nos está devolviendo nada porque no hay ningún registro insertado. Esto que ven aquí ya es manipulación de datos, lenguaje de manipulación de datos. Cuando se trata de algo con la información o los registros que ya están ahí, o meter información ahí, y que no tenga nada que ver con la estructura, entonces es DML, lenguaje de manipulación de datos. Bueno, vamos a insertar, y para insertar podemos hacerlo igual desde SQL, manualmente, o podríamos hacerlo con la interfaz. En este caso, hagámoslo con la interfaz. Aquí nos dicen los campos y es como si llenáramos un formulario común y corriente. El ID usuario es autoincrementable, lo dejamos vacío, esto no lo tocamos. El login usuario, bueno, vamos a darle al login usuario admin, un nombre llamado admin, y de password admin 123. No está encriptada, por eso es poquito la password. Y de rol de usuario, pues administrador. Continuamos. Y fíjense que ahí insertamos una fila insertada. Y fíjense, aquí está, este es el lenguaje, o sea, la sentencia, o mejor dicho, la estructura, o perdón, no es estructura, sino la sentencia que hemos utilizado para crear este registro. Ahí es. Nosotros podríamos copiarlo como ejemplo, tal cual. Nos vamos a SQL. Ojo, que todo esto igual en su manual pueden sacarlo, fíjense, insert DML. Pegarlo aquí e insertar otro registro manualmente. Fíjense, a estos campos y de usuario, login usuario, vamos a ingresar los siguientes. Null para que él ingrese automáticamente el valor. Aquí donde está entre comillas vamos a decirle moderador. Moderador. De login, de password va a ser mod 123 y de cargo pues moderador. Continúo y ya está. Lo mismo he insertado. Solamente he agarrado la misma sentencia que ya había él creado y me muestra cómo lo hace, con qué sentencia. Y solo le he cambiado los valores, pero he creado un, un registro totalmente distinto. Ahora sí me voy a examinar y se hace un select para ver todo y ya tengo dos registros insertados. Este select es para ver toda la información que hay aquí y ustedes pueden revisar si la sentencia está bien haciendo esto. Select usuario de la tabla usuario. Y quieres ver todo el usuario, continuamos.
Y ahí nos muestra todos los registros que hay, que es prácticamente lo que hace cuando den examinar. Él está lanzando los comandos o las sentencias que nosotros deberíamos escribir manualmente, pero lo hace en automático sin tener que hacernos aprender o, perdón, hacernos u obligarnos a saber sentencias SQL, de DDL o DML. Es algo amigable, tal como nosotros utilizamos interfaces para crear o han escuchado la programación no code, algunos pues podrán entender que con no code creamos aplicaciones sin necesidad de tocar una línea de código, como WordPress. Podemos crear páginas sin necesidad de saber código. Lo mismo es para esto la interfaz. Nosotros hacemos consultas sin necesidad de saber código SQL. Y ahí está, nos muestra qué código, o sea, qué sentencia ha utilizado. A esto se llama sentencia, ojo. Las consultas DDL o DML, o perdón, los comandos que insertamos o lo que escribimos para hacer un DDL o un DML se llaman sentencias. Esto es una sentencia, sea una sentencia SQ, DML o DDL, se llama sentencia. Entonces, nos los muestra. Y con la ayuda de esa interfaz, no necesitamos nosotros, o no nos obliga a saber pues esas sentencias. Pero igual, de buena manera, ustedes pueden revisar su manual y les dice cómo hacer qué cosa. Es bastante avanzado. De hecho, tienen en operaciones, pueden hacerlos más complejas sus consultas. Cuando hacen un SQL, aquí pueden hacer un insert, un select, un update, un delete, una consulta, con qué campos, etcétera. Pueden irse al select. Ahí están. Y pueden pues pueden hacer consultas más avanzadas. Todo desde aquí. Operaciones. Agregar más campos. Pueden borrar la tabla, truncate, drop. Estos truncar o drop, recuerden que son sentencias DDL. Es decir, él hace todo solamente por nosotros y nosotros solamente ingresamos, o sea, hacemos clics en botones. Bien, aclarado esto, recuerden, es solamente la interfaz de administración de base de datos. Si no tuviéramos esto, PHP-MyAdmin, podemos hacerlo a nivel de consola. Es igual, o sea, nativamente MySQL trabaja con estas sentencias. Ahora que ya tenemos nuestra tabla producto, nuestra tabla usuario y en usuario tenemos registros, vamos a utilizar estos registros para que nuestro sistema le pregunte a la base de datos si hay un usuario, llama con login X, con una password X, y si lo existe, pues va a permitirnos acceder al sistema. Bueno, entonces ya ahora sí nos vamos a nuestro código. Abrimos nuestro editor de código. El que estamos utilizando es, en mi caso, brackets. Ahí lo tengo. Ok, esta partecita, este index, y yo había dicho que el index, que es lo primero que se muestra, que cualquier servidor muestra, pues va a contener mi login. Aquí es muy simple.
vamos a hacer, hay varias formas de trabajar en PHP, formas más avanzadas, medianas, de nivel medio, básicas. Bien, yo ya he probado varios modos, hasta el avanzado, que es el programación, el MVC, el estilo MVC, que es modelo vista controlador. Tengo cursos en donde utilizo nativamente MVC para crear sistemas. Es ya una arquitectura de trabajo, un estilo de trabajo más avanzado. Pero nosotros que estamos iniciándonos recién, vamos a empezar con un modo básico, que es a llamado por procedimientos. Llamado por procedimientos quiere decir que nosotros hacemos consultas al servidor, en este caso nosotros, nuestra propia computadora, solo recargando y haciendo clics en botones. Consultamos. Y para eso la página tiene que recargarse. O sea, esta paginita que ven aquí, siempre se va a recargar cuando nosotros hagamos consultas. Como por ejemplo acceder, y es una consulta a la base de datos. Y como tal, traemos información, pero la página tiene que recargarse para ya traer esa información. Llamado por procedimientos. Y llamamos un archivo tras otro. Ya van a ver cómo es llamado por procedimientos. Fíjense que aquí donde está form, hay un atributo llamado action. Recuerden, todos los atributos están en verde. Y lo que tenemos que hacer es que este input de tipo submit, ojo, submit quiere decir que hace un envío de formulario. Primero que nada, el input debe estar dentro del formulario, si no, no funciona. Va a decir, lo que hacemos al darle un clic en este input que es submit, o sea, sería este botón de aquí, es que va a enviar este formulario, la información que hay en este formulario, a la ruta que nosotros insertemos aquí. Y la ruta que nosotros queremos que haga sea un archivo llamado, pues, validar acceso.php, porque es un archivo PHP. Nosotros también tenemos que indicarle, como ya estamos trabajando con PHP, indicarle con qué método va a enviar esta información a este archivo. En el action se coloca qué archivo enviamos. Pues va a ser con el método post. Hay dos métodos, get y post, para enviar información. Para el caso de enviar información a través de submit, enviamos con post. Entonces, toda la información se va a llevarla aquí, a validar acceso. Como es un archivo PHP, va a reconocer el método con el cual tú le estás enviando información. Ahora, no tenemos este archivo, hay que crearlo. Por lo tanto, nos vamos aquí a la raíz. Y decimos nuevo archivo, validar acceso.php. Ahí está el archivo. Abrimos y PHP para, pues, escribir código PHP. Y seguidamente, fíjense, cuando yo le dé un clic a submit, al botón, va a enviar todo lo que esté en aquí adentro. Pero antes de enviar la información, necesitamos identificativos para cada input. Hay dos inputs, pero cuando le llegue a validar acceso, no va a saber cómo consumir cada input, porque no tiene identificativos. La forma para identificar y que POST los reconozca es con el atributo name. Ese es el identificativo para input. Bueno, aquí vamos a decirle que tenga de name un nom usuario. Es decir, es un nombre de identificativo inventado. También para el password vamos a darle un name que diga, pues, pass usuario. Ahora sí. Actualizo. Me voy a validar acceso. Fíjense, no hay nada. Pero si yo escribo, por ejemplo, aquí un echo, un mensaje que diga, hola, desde validar, punto y coma. Ahora me voy aquí, voy a actualizar esto para recargar porque la página ya ha sufrido cambios. Pues este archivo, si no, no iba a pasar nada.
he guardado el archivo, tengo que actualizar esta plantilla, esta página para que me recargue esos cambios. Yo voy a darle en acceder y fíjense que ha viajado al archivo validar acceso. Viaja, va, mediante el método action. Con action indicamos que submit vaya a este archivo validar acceso llevando esta información. Y ahí está, ha entrado a validar acceso y aquí es lo que hemos impreso. Pero ¿qué pasó con la información? ¿Habrá llegado o no? Pues hay que recuperarla. Una vez que le enviamos esta información a validar acceso.php con el action, en validar acceso.php hay que recuperar esa información. Y eso se hace pues con el post igualmente. Enviamos con el método post y lo recuperamos con el método post. Aquí entre corchetes y entre comillas tenemos que indicar el nombre o el identificativo del dato que nosotros queremos recuperar desde el archivo que está llegando. El identificativo de este campo input es nom usuario. Entonces yo coloco aquí nom usuario y estoy indicando que estoy recuperando esa información. Lo mismo para password usuario. Recupero ambos. Ahora veamos si de verdad está llegando esa información. Un echo para imprimir lo que está consumiendo y aquí también un echo para ver lo que está consumiendo. Esto es un paso de verificación. Nosotros decía, nosotros hacemos esto como un paso de verificación para saber repito, esto es un paso de verificación pues para saber si está llegando la información de un archivo a otro, porque si no está llegando, algo nos estamos equivocando aquí, al enviar o al recibir. Entonces el error está entre uno de estos dos. Ese es un tip que deben tener en cuenta a la hora de revisar su código, porque si les salta un error, pues si no saben cómo verificar o rastrear el error, no van a poder seguir avanzando. Entonces deben saber todos los tips de verificación. Un tip es el de hacer una impresión de lo que está llegando. Bueno, revisemos. Vámonos atrás. Ya, recargo, da igual. Fíjese, administrador. Y aquí password vamos a poner admin 123. Acceder. Y ahí está. Está llegando. Administrador. Y de password admin 123. Todo junto, obviamente, porque aquí yo no puse en mi archivo, yo no he puesto saltos de línea. Que si coloco un echo y un salto de línea, entonces pinta demasiado. Actualizo, ya nos dice que va a reenviar el formulario, este administrador y password. Entonces, ya que la información está llegando aquí, el siguiente paso es que este archivo valida acceso le pregunta a la base de datos si este nombre de usuario que nosotros hemos enviado desde el index y esta password usuario que nosotros también hemos enviado desde index y él lo está recuperando, pues existen en la base de datos. La forma de hacer eso es que ahora PHP se conecte con la base de datos. ¿Y cómo hacemos eso de la conexión? Bueno, todo varía. El modo en el cual se conecta con nuestra base de datos va a variar de qué lenguaje de programación usamos o de qué base de datos estamos utilizando. Bien, PHP, en el caso de nuestro lenguaje de programación PHP, tiene en su manual, y ahí decimos PHP, conexión MySQL. Si fuera para conectar a Postgres, sería distinto. Si es para
SQL Server también es distinto. Pero PHP ya tiene modos, compatibilidad de conexiones con múltiples bases de datos, bastantes. Entonces aquí nos dice que este es el modo de conectarnos a la base de datos. Hay dos modos, por PDO y por procedimientos. El más básico es por procedimientos. PDO ya lo utilizamos cuando, ojo, cuando estamos trabajando con sistemas más avanzados o con MVC, que es mucho mejor trabajar ahí. Bien, aquí lo tenemos y aquí abajo debe estar el de PDO, por PDO. Bien, si no está aquí, igual se busca aquí PDO conexión. Bien, vamos con esta conexión, MySQL. Lo que nos está diciendo es que tenemos que utilizar el comando MySQL seguido de el nombre del servidor, la IP del servidor. Si fuera un hosting en el extranjero, tendríamos que escribir el nombre de nuestro servidor www. O la IP que nuestro proveedor de hosting también nos almacena. Si es que nuestra base de datos está en la nube o sea en un hosting. Después tenemos el nombre de usuario, que yo ya les había dicho que por default MySQL tiene el usuario root y la password vacía. Ok, entonces contraseña vacía, o sea, el nombre, la IP, el usuario, la contraseña y la base de datos a la cual queremos conectarnos de MySQL. Como MySQL es un gestor de base de datos, o sea, que tiene varias bases de datos, debemos indicar a cuál de todas nuestras bases de datos que tenemos se va a conectar. Yo tengo varias, por eso tengo que ser específico. Entonces, me voy a crear un archivo, igual en la raíz, nuevo archivo, al que le voy a llamar conexión. Esto lo hago para que, bien, validar acceso podría, ojo, podría tener aquí el llamado a la conexión. O sea, desde aquí podríamos conectarnos, pero como nosotros vamos a estar insertando información, vamos a estar consultando la información, no está bien que nosotros creemos una nueva conexión en cada archivo que nosotros consultemos, que usemos para consultar. Y no vamos a utilizar un solo archivo, el cual lo vamos a reutilizar para realizar pues las consultas. Como validar acceso necesita consultar a la base de datos, vamos a utilizar el archivo conexión para que éste nos provea la información necesaria que requerimos para conectarnos a la base de datos o consultar a la base de datos. Bien. Bien, entonces nos creamos en conexión una variable que le vamos a llamar usuario BD de base de datos, el cual es por default root. Ya les dije, root es el que viene por default en MySQL. Luego otra que diga password BD. Aquí voy a quitarle la mayúscula. La password por default es vacía, así que lo dejo así, tal cual. Finalmente, la base de datos. Base de datos igual a, pues, se llama sistema almacén. Ahora, vamos a ejecutar la conexión. Y MySQL nos dice, perdón, PHP nos dice que para ejecutar la conexión, pues copio todo esto, tal cual. MySQL. Nada más que eso. MySQL. Perdón, MySQL Connect. Sí. New Connect, Connect. Ahí está, Connect. Esto es por procedimientos. Ya. Creo que me lancé a la conexión por procedimientos. MySQL, como con la PHP, hay un montón de páginas que nos indican cómo hacer las conexiones. Este es un modo antiguo, por eso no lo estoy encontrando fácilmente aquí. Así que, bien. Yo ya lo aprendí de esa manera hace mucho tiempo y lo voy a utilizar en este caso. Claro que ya conozco también y es conveniente que ustedes conozcan los otros modos de conectar a la base de datos. Este es antiguo, pero aún así es usable.
Donde dice localhost, pues puedo dejarlo así y aquí colocar en quemado los datos, pero yo prefiero indicar las variables por si acaso, o por si acaso yo decida cambiar algún dato de aquí, solo lo cambio aquí en su valor y automáticamente va a afectarse aquí. Entonces, si necesitamos el usuario, necesitamos la password. Necesitamos el nombre de la base de datos. Y donde dice localhost, podríamos crear también una variable que se llame pues host igual a pues localhost. Y aquí va bien host. Hacer lo que estaba ya puesto anteriormente en quemado aquí es lo mismo que lo que estoy haciendo aquí. Solo que me gusta tenerlo ordenado para poder cambiar yo los datos directamente aquí sin tener que buscarlos en una línea. Lo noto un poco más desordenado y confuso así. Esto es más ordenado para mí. Bueno, esto yo lo voy a almacenar, esta conexión, yo lo voy a almacenar en una variable conectador. Y finalmente, ese conectador, pues, ya está. Es una variable que ya tiene la sentencia de conexión, es decir, ya se conecta. Ahora, vámonos de nuevo a validar acceso. Y para que nosotros podamos utilizar o, o atribuirnos todo lo que puede tener conexión, pues necesitamos llamar o decirle que puede utilizarlo, indicarle a validar acceso la libertad de poder utilizar este archivo conexión. Y eso se hace con un require once y entre comillas el archivo que yo quiero usar, que es conexión.php. Yo le estoy diciendo que utilice, o sea, que se sirva de este archivo conexión.php. Y como ya puedo utilizar todo lo que está dentro de conexión.php, puedo utilizar la variable conectador, que me va a permitir conectarme a mi base de datos sin tener que yo tenga que hacer todo esto aquí. Y en cada archivo donde vaya a hacer una consulta a mi base de datos. Tendría que hacer en cada uno de ellos esto. Pero basta con requerir el archivo y ya puedo utilizar sus variables. Ahora, este es el paso primero, que es al que le vamos a llamar recuperando datos de index.php. Yo les recomiendo que al principio, cuando están aprendiendo, hagan esto. Vayan indicando lo que están haciendo, comentando, hasta que se les quede grabado el orden. Y luego ya no necesitan comentarlo. Aunque siempre dicen que es buena costumbre comentar tu propio código. Te ayuda a que se te quede más, aprender más rápido. Y además ayuda a los próximos o los demás desarrolladores a continuar tu proyecto si es que tú ya no puedes continuarlo y estabas trabajando para alguien y se lo tienes que pasar a otra persona. Luego vamos con el segundo paso, que es consultar a la base de datos. Consultar esta información recuperada a la base de datos. Base de datos. ¿Cómo hago esta consulta? Bueno, para hacer consultas a la base de datos, yo utilizo MySQL Query, que, y entre comillas, requiere dos argumentos. El primer argumento me refiero a los valores que debemos insertar, o sea, la información que debemos insertar. Y van separadas por comillas, si es que hay más de uno. MySQL requiere dos argumentos. Primero, la conexión a la base de datos. Y la conexión a la base de datos está aquí en una variable llamada conectador.
nosotros podemos utilizar esa variable porque estamos nutriéndonos de todo o sirviéndonos de todo lo que contiene el archivo conexión.php. Seguidamente, ya que iniciamos la conexión, también necesitamos la consulta. Y en este caso, aquí, a partir de aquí, utilizamos consultas DML. Siempre DML. DDL, bueno, para eso tienen la interfaz, para poder hacer consultas DDL sin necesidad de hacerlas en código, que es solamente para definir la estructura de datos. Aquí son consultas DDL. Lo que yo digo aquí es que yo quiero hacer una consulta DML en donde indique que quiere ver toda la información de un registro donde el login y el password sea el mismo que yo estoy insertando aquí. Recuerden que esto va a ir a validar acceso. Validar acceso va a recuperar la información, que es esto. Y por si acaso esto lo voy a poner en una variable que vamos a llamar usuario, que es igual a lo que está recuperando. Y esto que es password. Ojo, no utilicen caracteres especiales como la ñ. No utilicen contraseña. No hagan eso. Fíjense que ya les da error. Recuerden que PHP fue creado en Estados Unidos, como casi la mayoría de los lenguajes, y por lo tanto no había caracteres especiales ahí. Entonces, la estructura DML es la siguiente. Pueden probar, perdón, la sentencia DML, consulta DML, la pueden probar aquí en SQL directamente para ver si falla su consulta o no. Yo digo, quiero ver todo de usuario, donde utilizamos la cláusula where para indicar una condición específica, donde aquí decimos, donde el login usuario end y el password usuario sean iguales, en esto quiero decir igual a esta información que yo estoy recuperando, que puede ser cualquier cosa, lo que hayamos escrito aquí. Total, si no es, no va a traernos nada. Por ejemplo, tenemos un usuario que se llama logadmin. Entonces, yo voy a decir que recupere la información, o quiero ver todo del usuario, o sea, de la tabla usuario, donde el login usuario sea igual a @. Sé que no hay ningún login usuario con @. Y la password sea admin123. Sé que la password es buena. Le doy a continuar y fíjense que no me devuelve nada porque no hay ningún, y me lo remarca de hecho, no hay ningún usuario con el login usuario @. Ahí está. Pero aunque hay un usuario que tenga password admin, yo estoy diciendo con un end que los dos deben cumplirse. Que encuentre tanto el usuario y la password, o sea que los dos deban estar ahí. Voy a probar editando de nuevo. Entonces yo digo admin, continuar. Y fíjense, y ahora sí me encontró un usuario que tiene de login usuario admin y de password, pues admin123. Entonces, esta consulta yo me lo guardo, lo puedo copiar y la puedo llevar a mi código, que está entre comillas. Lo único que voy a hacer es borrar estos caracteres que no afecten nada, pero no me gusta tenerlos ahí. Ustedes pueden dejarlo, no les va a afectar nada. Ahora, donde es admin, las comillas dobles, estas sí las dejan porque cuando preguntamos a la base de datos con caracteres, ese, un valor que es carácter, o sea, un string, una cadena, van entre comillas. En vez de admin, yo voy a decir que pregunte el usuario que yo estoy recuperando. Y en vez de password, pues que pregunte por la password que yo estoy recuperando. Password. Este punto y coma pueden dejarlo como también no. Antes se dejaba, ya no es necesario. Aquí sí punto y coma al terminar la sentencia PHP. Ahora, aquí va a ser la consulta. Si nosotros de nuevo vamos a,
Voy a actualizar esto. Sí, de nuevo, intentamos ingresar con admin 123. Accedemos. Fíjense que llega a validar acceso, pero no pasa nada. Bueno, eso es normal. Esto es normal porque si bien se ha conectado y ha consultado, no le hemos dicho que haga nada más después. Ahora, lo que vamos a hacer es guardar esta consulta en una variable llamada acceso y en bajo SQL igual a la consulta. Y vamos a preguntar si nos devuelve esto algo o no. Para eso, vamos a transformar, voy a crear una variable llamada acceso, que va a contener esta consulta, pero lo va a transformar a un resultado, a un arreglo. Un arreglo. Bien, ¿qué nos devuelve esto en sí? O sea, voy a comentar esto un momento, antes de nada, antes de seguir. Si nosotros hacemos un bar dump, si nosotros hacemos de hecho un echo, acceso a SQL, y ahora sí, voy a reenviar el formulario. Envío. Fíjense que no nos da nada. ¿Qué está pasando? Nos dice que el resultado que tú has obtenido no puede ser convertido a una cadena, y es cierto. Entonces, esto no nos devuelve una cadena. Ojo, no nos devuelve una cadena. Entonces, veamos qué nos devuelve con bar dump. Que bar dump prácticamente imprime lo que sea. Envío. Y nos devuelve, pues, un objeto. Un objeto de información. Pero no con los resultados como lo hemos obtenido aquí. Y eso es porque este objeto nosotros debemos transformarlo a un resultado legible. Para transformar este acceso SQL a un resultado legible para PHP, o sea, con toda la información de ese objeto, nos dice que hay un objeto, que ha encontrado un objeto, pero los campos no nos los está mostrando, aunque ahí nos dice file count, ha contado 4 campos. 1, 2, 3, 4. Bueno, pero solo nos está dando la información técnica estructural de ese objeto. No nos está dando los valores. Entonces, para extraer los valores de ese resultado, nosotros utilizamos el MySQL fetch row. Bien. Fetch row, ojo, sirve para agarrar un resultado en objeto que ha sido obtenido mediante una sentencia SQL, MySQL. Ahora sí, vamos a imprimir, lo voy a guardar en una, repito, en una variable llamada acceso. Pues lo llevo aquí arriba. Y voy a, ahora sí, imprimirme con un bar dump este acceso. Vuelvo a intentar, actualizo. Y ahí está. ¿Ven? 4 campos y me devuelve la información. Admin 1, 2, 3, administrador, admin. Me devuelve el ID, que es 1, su login, su password y su rol. De hecho, nos indica cuántos caracteres tiene cada uno de estos valores. Por ejemplo, administrador tiene 13 caracteres. También nos dice que esto es un arreglo. Así es, un arreglo. Por eso está aquí array de 4 dimensiones. 0, 1, 2, 3, que son 4. Nos indica, y a cada valor le otorga un índice numérico asociativo, pues para poder acceder a sus valores. Yo voy a preguntar, entonces, si obtuve un valor, o sea, si acceso es distinto de nulo. ¿Y por qué null? Fíjense qué pasa si yo me equivoco. Bueno, voy a irme atrás y me voy a equivocar de contraseña. Voy a escribir lo que sea. Y de paso, de usuario también accedo. Y pues no me devuelve nada. Eso es un nulo. Nada de información. Es un null. Entonces, si acceso es distinto al null, quiere decir que ha encontrado algo. Y si ha encontrado algo, pues vamos a decirle con echo, acceso correcto.
Y si no, es porque ha salido nulo. Y vamos a decirle error de acceso. Intentemos. Esta es una forma muy simple de comprobar la conexión. Listo, ok. Aquí voy a intentar con cualquier cosa. Acceder y ahí está, error de acceso. Pero intentemos con un usuario, con el usuario correcto y contraseña también. Admin 123. Acceder y ahí está, acceso correcto. Muy bien, con eso ya nos hemos conectado a la base de datos y hemos realizado una comprobación de usuario, recuperando la información de la plantilla login y testeándola con con la información que ya está en la base de datos. Finalmente, de acuerdo a uno u otro caso, si encuentra o no encuentra un resultado va a pasar una u otra cosa. En el caso, pues sea null, o sea, distinto de null, que quiere decir que sí, ha habido algo, o sea, porque no es null. Entonces, en ese caso, vamos a enviárselo a otro archivo, y aquí indicamos otro archivo que va a ser panel principal. Es decir, va a comprobar la información del usuario y si está todo ok, va a hacernos viajar o va a enviarnos de validar acceso, nos va a enviar a otro archivo que ya va a ser el panel principal, donde ya vamos a poder utilizar el sistema. Y si no, pues nos va a dar un error diciéndonos, hey, error de acceso, inténtalo de nuevo. Todo eso lo vamos a estar haciendo la siguiente clase. Así que sería todo por hoy y hasta la próxima, chicos. Chau, chau, chau. Chau.